Si abrís vuestra Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 6, dice el versículo 3, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, y continúa ahí diciendo, está envanecido. Ahora, observa que en el versículo 3 se está definiendo qué debemos identificar, qué debemos usar para aclarar cuando una doctrina es una doctrina que no debe ser enseñada en la iglesia ni debe ser seguida por un creyente. Una doctrina diferente se caracteriza, según dice ese versículo, porque no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo ha enseñado la verdad que ha sido dada por el Padre desde el principio, y la verdad que ha sido enseñada por Él son palabras sanas. No tienen ningún efecto de error ni de engaño, y son palabras que llevan a la sanidad. Pero también dice, y se asemeja ahí, y la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina que es conforme a la piedad. Unas páginas más adelante, Tito, capítulo 1, versículo 1. De nuevo Pablo escribe a otro colaborador suyo, está sirviendo al Señor y cuidando de las iglesias en el tiempo en el que ya Pablo está preparado para colgar las botas, para ser llevado delante del Señor. Y en esta salutación, en este saludo inicial, Pablo le dice a Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad. Al pleno conocimiento de la verdad. ¿Pero cuál es la verdad? La verdad que es según la piedad. La verdad que es según la piedad. La pregunta de esta tarde es, ¿qué es la piedad? Porque si la verdad es según la piedad no es una cosa secundaria ni accesoria, ni es algo pequeño en la vida del creyente, en la sana doctrina, en la sana enseñanza. La piedad da forma y hace visible la verdad, que es la piedad. La palabra griega que siempre se traduce como piedad, es la palabra griega eusebeia. Esta palabra aparece 15 veces en el Nuevo Testamento y más de la mitad aparece en 1 de Timoteo, 8 veces. Y se enfatiza la necesidad de que una iglesia pelee la buena batalla de la fe por medio de la sana doctrina enseñada y aprendida, pero puesta en práctica. La idea es esta. La verdad de Dios se muestra en una vida piadosa y por tanto la iglesia debe mostrar en su propia vida lo que cree. No importa lo que creas si no la llevas a la práctica. No importa. Puedes saber las mejores doctrinas y saberlas bíblicamente. Pero una doctrina no llevada a la práctica es precisamente lo que estaba afectando en esta iglesia en Éfeso, la hipocresía de los fariseos. Así que la piedad ha sido mal interpretada en muchas ocasiones. Por ejemplo, Hechos capítulo 3. Recuerda que en Hechos capítulo 3 se nos cuenta la realidad de cómo el Evangelio es predicado en Jerusalén y Pedro entra en el templo por esa puerta llamada la Hermosa. Allí en Hechos capítulo 3, versículo 9, todo el pueblo lo vio andar al paralítico que estaba en esa puerta y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había sucedido. Así que surge un milagro. Dios obra milagrosamente y sana a un paralítico. Y todos se asombran, se admiran. ¿Por qué se asombran y se admiran? Mira el versículo 11. Y estando él asido de Pedro y Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Y observa, mira, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. ¿Qué significa lo que Pedro está diciendo aquí? Bueno, una de las cosas que significa, y quiero llamar vuestra atención, es que a veces la piedad, es decir, lo que mostramos en nuestra propia vida, puede ser malinterpretada. Puede ser malinterpretada como el origen del poder y de las maravillas de los méritos de un hombre. A veces en nuestra condición caída solemos confundir que el buen testimonio de un creyente tiene su origen en un mérito personal de él o de ella.
Es decir, a veces nosotros creemos que la piedad es mérito y esfuerzo humano, como si hubiera sido el origen del milagro de sanar a este paralítico. Y Pedro, conociendo las intenciones de cómo ellos se maravillaron, nos llama la atención. Y debemos de parar en este sentido. La piedad no proviene de ti. Poner en práctica en tu vida los principios que Dios ha enseñado no provienen de un mérito alguno tuyo, de nuestra parte, nuestro. Ahora, eso debe estar en tu propia vida. Debes vivir piadosamente. La verdadera piedad procede de un cambio del corazón. Ahora, si tu piedad externa crees y estás convencido que tú tienes algún mérito por ello, lo que estás viviendo es una religión falsa. Una religión falsa. Tu piedad no trae mérito a tu vida y si crees que tienes algún mérito por ello, estás viviendo una religión externa falsa. Así que recordemos que esta palabra piedad en su raíz significa alabanza, adoración, un acto de adoración. Así que cuando tú escuchas y ves sobre la piedad en la vida del creyente, estás mostrando con todo lo que tú haces, con todo lo que tú dices, y con todo lo que tú dejas de hacer y dejas de decir que estás adorando a Dios. Podríamos resumirlo de esta manera. Vivir consciente de la presencia de Dios. Vivir consciente de la presencia de Dios. ¿Cuántos momentos de tu vida eres consciente que Dios te ve? Es decir, ¿cuántas veces en tu vida vives de una manera como si Dios estuviera delante viéndote? En casa tenemos comodidad, ¿verdad? Subimos los pies en el sofá, nos ponemos cómodos, si vienen visitas hay que comportarse, ¿no? De una manera educada. Ahora, eso en un sentido puede trasladarse al examen propio. ¿Cómo es tu vida consciente de que Dios está continuamente observando, conociendo y viendo lo que haces? ¿Eres consciente en todo momento de tu vida que lo que estás haciendo si agrada a Dios o no? Nuestra vida piadosa es nuestra vida de adoración continua a Dios. Y un creyente piadoso vive continuamente consciente de estar agradando o desea buscar agradar a Dios. Hebreos capítulo 12 y versículo 28. Mira lo que dice. Hebreos 12, versículo 28. Después de haberse expresado que debemos acercarnos a Dios y recordando cómo el pueblo de Israel se acercaba al Sinaí con miedo y decían: Moisés, no queremos más escuchar a Dios, háblanos de parte de Dios. Nos da miedo estar delante de la presencia de Dios. Y ahora dice en el versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable y, ¿cómo dice? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, la manera en la que debemos vivir en nuestra vida debe ser con temor y reverencia. ¿Qué significa temor y reverencia? Es la manera en la que tú debes vivir con la conciencia de que Dios es un Dios consumidor. Es cierto, hermanos, que gracias a Cristo no hemos sido consumidos. Gracias a Cristo Él ha sido castigado en nuestro lugar. El creyente ya no será condenado porque en Cristo hemos recibido la reconciliación. Pero a veces esto nos ha llevado a una conciencia de un Dios diferente al Antiguo Testamento o a otros aspectos que forman parte del carácter de Dios. Lo que aprendemos de Levítico es que el Dios de Levítico sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios. Nosotros en muchas ocasiones, hermanos, hemos reducido a Dios no a un Dios que es fuego consumidor, sino a un Dios que ya nos permite, es más, ha bajado su listón con nosotros. Y sin duda hemos recibido la justicia de Cristo. Pero esto no significa que en tu vida tú debas de bajar el listón y debas ver a Dios como menos que un fuego consumidor. Como menos. Por eso se nos dice ahí. Y puede ser este un mensaje de dureza, que se aleja de la gracia de Dios, que se aleja de la misericordia. Y no es cierto. Por la gracia y la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Pero Dios sigue siendo santo. Y dice, demostremos gratitud al mismo nivel de lo que Dios nos ha librado. Piensa esto. ¿De qué te ha librado Dios? De ser Él el fuego consumidor. Si te ha librado de eso, demuestra en tu vida gratitud y ofrece a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia.
La confianza, ¿qué dice? La confianza da asco. A veces la confianza hace que perdamos el respeto delante de quién estamos. No sé de cuántas veces en mi propia vida examino y le pido al Señor que me ayude a seguir examinando cómo mi falta de conocimiento o de consideración de quién es Él y de qué me ha librado me lleva a una vida un poco permisiva, con falta de piedad, con falta de adoración en todo lo que hago. Y por eso es bueno que continuemos meditando sobre este tema. Por lo tanto, ser piadoso tiene que ver con el temor y el temblor, temor y reverencia que merece estar delante de Dios. Mira, la palabra que en el Antiguo Testamento se utilizaría como piedad sería también la palabra sabiduría, vivir sabiamente. Vivir conforme a la verdad revelada de Dios aplicada a nuestra vida. Por eso, ¿cómo empieza una vida piadosa? ¿Por dónde empieza? La vida piadosa empieza en Proverbios 1:7. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio, según dice el Reina Valera, que es la que yo me estudiaba cuando chico, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La Biblia de las Américas dice así, de esta manera: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Podríamos decir que esa palabra principio significa el comienzo, el origen, por donde se empieza. No puedes vivir una vida piadosa si no temes al Señor. Si no temes al Señor. Y observa la segunda frase que en muchas ocasiones los proverbios completan la idea. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Es decir, los necios significan los no creyentes, los que no han nacido de nuevo, los no salvados. Ellos desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahora, si hemos dicho que la sabiduría empieza por el temor del Señor y los necios desprecian la sabiduría, los necios entonces no temen a Dios de ningún modo. No porque Dios no merezca ser temido, sino porque ellos son necios. Precisamente no consideran a Dios como quien es. Yo te hago la pregunta, ¿puede un creyente actuar como un necio? Sí, un creyente actúa a cada hora, podríamos decir, neciamente. ¿Y cómo es actuar neciamente? Y nos aleja de la piedad. Pues es no considerar a Dios como quien es. No temer a Dios y por tanto no vivir sabiamente, no vivir conforme a la voluntad de Dios. No deseamos agradar a Dios. En muchos momentos de tu vida puede que no seas consciente, pero en la manera en la que vives estás diciendo no me importa agradar a Dios. No me importa. Porque ni siquiera te lo plantea, ni siquiera comienza por el principio que es el temor del Señor. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 5, nos dice de nuevo que si recibes las palabras, la atesora, das oído a la sabiduría, inclinas tu corazón, si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si buscas como la plata y la procuras como tesoro escondido, entonces el resultado es entender el temor del Señor. Observa esto, el temor del Señor no viene solo, debes entenderlo, debes entender el temor del Señor. El temor del Señor y la piedad debe ser el entendimiento práctico de quién es Él. Continúa diciendo, descubrirás el conocimiento de Dios. Y ese es el resultado de los versículos del 1 al 4. Todo lo que tú haces por medio de las palabras de la sabiduría te lleva a entender cómo es temer a Dios, vivir piadosamente, descubrir el conocimiento de Dios. Y a veces no tememos a Dios porque nos hemos quedado con una visión pequeña de Dios. No crecemos en el conocimiento de Dios. Y por tanto, un conocimiento de Dios nos llevará al entendimiento de qué significa temer a Dios, qué significa vivir piadosamente. Por ejemplo, el entendimiento del temor del Señor es Proverbios 8:13, que significa temer al Señor. Temer al Señor se define ahí, aborrecer el mal. ¿Qué significa aborrecer el mal? Que hay un cambio de deseo en tu corazón. Un cambio de deseo. Observa que no es el temor del Señor, es no andar en el mal. Es aborrecer el mal. Todo empieza en el corazón y eso se traslada en tu vida práctica. Si tú aborreces el mal, por supuesto no vas a desear lo que es malo. Ahora, no puedes procurar vivir una vida que agrada a Dios en el temor de Dios si todavía estás amando el mal. Yo te pregunto, ¿estás amando el mal? Entonces ora al Señor que te muestre cómo estás amando el mal. Estás amando el mal, te lo digo ya. Estás amando el mal
y ni siquiera te estás dando cuenta. No puede un creyente vivir creyendo que no ama el mal. No, hay cosas que amas que no deberías amar. Y solo Dios puede transformar eso. Así que ora al Señor y pídele al Señor que te muestre cómo estás amando el mal. ¿Y quieres una lista? Mira ese versículo, 8:13, que continúa poniéndote como ejemplo. ¿Qué debes aborrecer? ¿El orgullo? ¿Eres orgulloso? ¿Respondes con orgullo? ¿Buscas tu propia gloria? ¿O la arrogancia, que es la prima hermana del orgullo? Es decir, el creer que eres mejor de lo que en realidad eres. O pensar que mereces los aplausos que no mereces. Debes aborrecer el mal camino, la boca perversa, dice el autor de Proverbios, hablando de la sabiduría. La sabiduría y aquel que es sabio dice, yo aborrezco esto. Al menos tú y yo debemos desear aborrecerlo. De una manera positiva, Proverbios 14, versículo 26, nos dice cómo el temor del Señor, una vida piadosa, consciente de que Dios está presente en nuestra vida. Proverbios 14, 26 dice, en el temor del Señor hay confianza segura. Siempre hay momentos en el que estás inseguro y desconfías de lo que sucede. Desconfías de personas, desconfías de lo que pase, incluso desconfías a veces de ti mismo. ¿Cómo puedes encontrar en tu propia vida la confianza segura? Este verso nos dice que en la vida piadosa se caracteriza por una confianza asegurada. Si estás viviendo en el temor del Señor, puedes estar confiado en que todo te va a ir bien. ¿Sí o no? Todo te va a ir bien. Al final sí, pero por medio de cosas que no deseas y no esperas y no quieres. Pero sabe que para los que aman a Dios, algunas cosas les ayuda para bien, ¿no? O todas las cosas, incluso las que no te gustan, incluso las que no deseas. Por eso el que teme al Señor y sabe que el Señor está al control de todo y rinde su vida, una vida piadosa, obediente, confiada, entonces sabe que cuando las cosas malas vienen, debo de aplicar en mi vida la piedad, la confianza, buscar la voluntad del Señor. Buscar la voluntad del Señor. Debemos de aprender de aquello en las circunstancias en las que Dios nos pone, que son difíciles, que debemos de aprender según su palabra. Y dice ese versículo, y a los hijos dará refugio, y a los hijos dará refugio. Probablemente esto indique a aquellos que tienen hijos, y en el contexto de Proverbio aparece en muchas ocasiones, la sabiduría en la relación paternal y hacia los hijos. La vida piadosa hace del hogar un lugar seguro. La vida piadosa hace del hogar un lugar de tranquilidad y seguridad. ¿Por qué? Porque aborrezco el mal. Qué bueno vivir en una casa donde los que viven aborrecen el mal. No son perfectos, pero desean serlo. Examinan sus vidas, buscan si hay orgullo, arrogancia, y entonces en la dependencia del Espíritu Santo confiesan sus pecados y buscan hacer la voluntad de Dios, pero aborrecen el mal. 8 características de la piedad. Y esto es una bendición recibida de otros maestros como Thomas Watson, y él presenta estas 7 características y una 8ª incluida para que nosotros meditemos a la luz de la palabra de si estamos viviendo piadosamente. ¿Qué es la piedad? En primer lugar, hermano, la piedad es algo real. Salmos capítulo 19, versículo 30. El salmista aquí está expresando cómo la palabra de Dios es necesaria para nuestra vida, vivir una vida piadosa. Y dice ahí, Salmo 119, versículo 30, he escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Esa es una declaración de propósito de vivir piadosamente. ¿Cómo se vive piadosamente? Llevando esto a una declaración de propósito. Señor, he escogido el camino de la verdad. Llevar la verdad a la práctica en mi vida. Llevar la verdad a la práctica en mi vida. Esto no es una hipótesis. Esto no es una utopía. Muchos de nosotros a veces hemos utilizado que como somos pecadores y pecadores moriremos, entonces la expectativa y el llamado a vivir piadosamente lo hemos convertido como algo imposible.
No sé si estáis de acuerdo. ¿En algún momento ha pasado por vuestra mente esto? ¿Yo cómo puedo ser y cómo puedo cumplir lo que Dios me pide? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Esto es algo imposible. Si requiere todo el resto de mi vida, entonces rebajamos eso a una utopía, a algo inalcanzable. Hermanos, la piedad es algo real en la vida del creyente, lo cual tú debes elegir caminar. He escogido. Tú escoges tus caminos. Tú decides qué vas a hacer. Igual que tú decides qué vas a comer. Igual que tú decides qué vas a ver en la tele y le das. Tú decides qué haces en cada momento. El salmista dice, he escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Ese es el camino que escojo. Poner delante de mí la verdad. Tito capítulo 3. Para eso hemos sido salvados. Para eso has sido salvado. Tú has sido salvado para eso. Tú te compras un lápiz es para pintar, no para abrir un agujero en la pared, ¿verdad? Pues tú has sido salvado con un propósito. Y el propósito, mira cómo dice Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Es decir, palabra confiable, palabra verdadera, digna de confianza. Y en cuanto a estas cosas, Pablo le dice a Tito, quiero que hables con firmeza. Así que no hay que titubear sobre esto, sobre todas estas cosas, traer a la práctica a nuestras vidas la voluntad de Dios. ¿Por qué debe hablar con firmeza? Observa el propósito, para que los que han creído en Dios, y esto es un requisito previo, no puedes vivir piadosamente si no has creído en Dios, si no has nacido de nuevo. Los que han creído en Dios procuren ocuparse en buena obra. Y escucha, dice ahí, procuren ocuparse. Está diciendo que no vas a llegar a la perfección completa, pero lo que está pidiéndote es que lo procures, que sea tu deseo, tu interés, tu esfuerzo, tu disciplina, tu ejercicio, tu tabla de ejercicio. ¿Cuál es? Procurar ocuparte en buenas obras. Eso es piedad. Estas son cosas buenas. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Sabes qué? La piedad no es algo inalcanzable. Es algo real que debes procurar. Todo creyente debe procurar eso. Podríamos decir, ¿qué queremos proponernos como iglesia aquí de Alcosa? ¿Qué queremos proponernos? Que vivamos una vida piadosa. Y esa es una meta real. Es una meta en la que debemos estar involucrados. Y no solamente en este contexto de reunión, no solamente en el contexto de lectura y oración en tu casa, sino también en todos los aspectos pequeños de tu vida. Segundo, la piedad es algo intrínseco. La piedad es algo intrínseco. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos capítulo 2, versículo 29. La piedad es algo que debe estar y está por naturaleza en los creyentes que han sido salvados. Romanos capítulo 2, versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Observa ese énfasis. No hay ningún beneficio en un ritual externo, en poner una cara alegre, contenta. No hay ningún beneficio en que te circuncide, no hay ningún beneficio en una práctica externa. Entonces, ¿qué? ¿Las prácticas externas no valen para nada? No, lo que está diciendo es que no empieza ahí. La vida del creyente no empieza poniendo el énfasis en cómo se me ve desde fuera, sino en algo intrínseco que sucede en mi interior. Versículo 29, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Dios alaba a aquel que ha sido circuncidado por él, por el Espíritu, y por tanto esto va a producir una vida piadosa. Debe verse que el origen es intrínseco, espiritual, interno. Tú no puedes decirme que tú amas a Dios y vives piadosamente, pero esto lo hago yo en mi corazón. El Señor me conoce. Pero yo después me voy a la discoteca, o yo después hago esto y hago lo otro, y hago lo que sé que a Dios no le agrada, pero yo solamente me quedo con que Dios sabe mi corazón. Eso no es. Estás quitándole la mitad de lo que aquí se está enfatizando.
Claro que la vida del creyente debe comenzar en el corazón, pero debe traducirse en una vida piadosa externa. Así que es algo intrínseco. Salmo 51, versículo 6. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo, dice el salmista. Tú deseas la verdad en lo íntimo, en lo secreto, me harás conocer sabiduría, me harás conocer piedad. Es decir, ¿cómo debo vivir? Comienza en entenderlo en el corazón, lo que Dios me enseña en el corazón. Y eso se traslada a una vida piadosa. Salmo 51, que claramente es un salmo de confesión de pecado, ¿verdad? Y el salmista está reconociendo que ha pecado, que contra Dios ha pecado, que así nació, pero solo Dios puede cambiarle en lo íntimo. Solo Dios puede hacer que la piedad sea intrínseca. Es decir, no se puede separar de lo que yo soy. Yo ya soy piadoso. Entonces, ¿qué debo vivir? Una vida como tal, pero empieza en el corazón. Por eso, el punto 3, la piedad es algo sobrenatural. La piedad es algo sobrenatural. ¿Qué significa esto? Que hay muchas buenas prácticas externas. Muchas personas se portan bien. Muchas personas incluso se portan mejor que muchos creyentes. Pero la verdadera piedad es fruto de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y tu esfuerzo por vivir una vida piadosa solo se recibe en dependencia del Espíritu. Yo hoy en esto me propongo ser piadoso. Eso no vale para nada. Es algo sobrenatural que solo en dependencia del Espíritu Santo sucede. Romanos 7, versículo 5. Romanos 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, y esto es sin haber nacido de nuevo, solamente esclavos de la carne, de las pasiones de la carne, dice, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. ¿Qué significa eso? Significa esto. Una persona que no ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo no está obrando sobrenaturalmente, no puede ser piadoso. No puede vivir una vida piadosa. Imposible que pueda hacer algo bueno. El otro día lo hablábamos con nuestros hijos. Sí es cierto que hay personas que hacen cosas buenas a nuestros ojos, pero en lo profundo del corazón esa persona solo lo hace para su propia gloria. Ni lo hace en dependencia del Señor, ni lo hace reconociendo a Dios como el Creador soberano que merece la gloria. Es una persona que se comporta bien educadamente, pero que vive a la espalda de Dios y vive para su gloria, confiado en su poder. Eso es fruto para muerte, no es un fruto piadoso. ¿Cómo podemos dar fruto piadoso? Versículo 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. Eso es algo sobrenatural. Tú no puedes librarte de la influencia del pecado y de la ley, habiendo muerto a los que nos ataba. De modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Esta novedad del Espíritu es una vida nueva en el Espíritu. Por el Espíritu, en el Espíritu, gracias al Espíritu, en el poder del Espíritu. Vivir una vida piadosa no puedes hacerlo en tu fuerza, ni siquiera cuando has sido salvado. Ni siquiera cuando ya eres creyente, tú por ti mismo no puedes vivir para agradar a Dios. Así que cuando oramos al Señor para que Él nos ayude a vivir piadosamente, debemos reconocer nuestra incapacidad. Y debemos reconocer que su poder es suficiente para cambiar lo intrínseco, lo real en nosotros, lo interno en nosotros. Santiago capítulo 3, mira ese pasaje, versículo 17. Santiago capítulo 3, dice el versículo 15, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Hay una sabiduría diabólica, no es de lo alto, no viene de Dios, es terrenal. Versículo 16, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto, y recuerda de nuevo, el temor del Señor, la sabiduría de lo alto, es la vida piadosa. Temer a Dios, tener conciencia de su presencia, esa es la sabiduría de lo alto. Y observa lo que dice el versículo 17. Eso es la sabiduría de lo alto. Sobrenatural, sin hipocresía, pura, pacífica, amable, todo lo que tiene que ver como un fruto de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Yo no quiero convencer a nadie de que debemos vivir piadosamente.
Eso debe estar convencido cada creyente. No hay opción para otra cosa. Debemos vivir como a Dios le agrada. Cristo compró nuestra salvación y nos dio su justicia perfecta para que ahora nosotros vivamos una vida que le agrada a Dios, en dependencia del Señor. No hay otra opción. No es una posibilidad. Eso caracteriza al creyente. El punto 4. La piedad es algo extenso. Es algo extenso. ¿Por qué es algo extenso? Bueno, sería lo contrario a algo único o concreto, más bien. Algo concreto, algo de una pequeña área. Observa 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses 5, 23. Esta es una oración definitiva, final, petición final. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Qué buena oración, Señor. Que el mismo Dios de paz santifique a mis hermanos, me santifique. Por lo menos en las cosas que tienen que ver con mi trabajo. Por lo menos con las cosas que tienen que ver con la economía. Por lo menos con las cosas que tienen que ver con la iglesia, con los ministerios. Por lo menos con... ¿En qué? Debe ser en un aspecto completo, extenso de la vida, del ser, de lo que somos. ¿Qué área de tu vida necesita ser santificado? Por completo. Que todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, todo lo que somos, nuestra mente, sentimientos, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es como debe ser la piedad. Debe abarcar todo en tu vida. Debe abarcar tus aspiraciones, tus estudios. Debe abarcar tus metas, tus deseos. Debe abarcar tus amistades. Debe abarcar todo en tu vida. Y la pregunta es, ¿la piedad es característica en todo aspecto de mi vida? ¿He dejado a Dios aparte en algún aspecto de mi vida? Si esto es así, debemos confesar este pecado delante de Él y reconocer que nuestra piedad, Él nos ha salvado por completo. Él no te ha salvado la cartera, Él no te ha salvado parte de ti, Él te ha salvado completamente. Y toda tu vida pertenece a aquel que murió y resucitó por ti. Gálatas 2:20. Colosenses capítulo 3. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Vivir piadosamente es vivir como Cristo. Quédate con esto. Vivir piadosamente es vivir como Cristo vivió. Vivir como Cristo vivió. Mira lo que dice el 5º punto. La piedad es algo intenso. La piedad es algo intenso. ¿Qué significa eso? La piedad, vivir piadosamente, no es un huevo que se echa a freír. No es algo que sucede de una manera automática. Requiere todo tu esfuerzo. Requiere todo tu empeño. Es algo intenso al que debes dedicar tus esfuerzos. Romanos capítulo 12, versículo 10. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. Mira lo que dice. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a ver. ¿Qué requiere diligencia en tu vida? Dedicación, preocupación, empeño, interés. ¿Qué requiere? Ser piadoso, vivir como Cristo, exponer tu vida, no esconder nada de tu corazón al examen de la palabra de Dios, ser consciente de que Él sabe todo lo que piensas. Eso requiere diligencia. Y no podemos ser perezosos en eso. No podemos decir que, bueno, yo voy a ir al cielo, da igual cómo llegue. Si yo seré transformado totalmente cuando llegue al cielo, cuando le vea a Él, entonces seré transformado completamente. Entonces, ¿qué importa que yo llegue con más cambios o menos cambios? Eso muestra que no deseamos hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es vivir fervientemente en espíritu sirviendo al Señor. En sexto lugar, la piedad es algo glorioso. No tiene comparación. No hay nada que se pueda comparar a vivir piadosamente. A veces vivir piadosamente parece que es vivir aburrido.
Parece que es vivir con la tele apagada, solo, sin amigos, y por supuesto que tendrás que decidir si los amigos que te rodean son los adecuados. Tendrás que decidir si lo que estás viendo en la tele y las horas que le dedicas será adecuado. Pero lo que estamos diciendo es que no hay nada como la vida piadosa. No hay una vida más gloriosa, con más gozo y con más bendiciones que la vida piadosa. ¿Lo quieres ver? Mateo 5. Y mira, este es un ejemplo de vida piadosa. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Y ahora cambia esa palabra, bienaventurado, y ahora lo explica. ¿Qué significa bienaventurado? Versículo 12, regocijaos y alegraos. No hay nadie más feliz en el mundo que el que es bienaventurado, de parte de Dios. ¿Quién es bienaventurado según estos versículos? Hay 9 características. Pero entonces no podríamos repartir eso así. Vamos a hacer 9 filas aquí. Y vamos a poner los que sean pobres de espíritu que se pongan en la fila número 1. Los que sean aquellos que lloran que se pongan en la fila número 2. Y así sucesivamente. No, esto caracteriza al creyente. Las 9 características están y deben estar en el creyente. Y hay una sola fila en la que todos los que están ahí, que han sido salvados por Dios, tienen una vida feliz a pesar de que no se espera eso. ¿Cómo puede ser uno feliz porque llora? ¿Cómo puede ser uno feliz porque reconoce su pobreza espiritual? ¿Cómo puede ser uno feliz siendo humillado o humilde o permitiendo que le humillen? Según el mundo, todas estas características no producirán verdadera felicidad. Ahora, ¿de dónde viene la verdadera felicidad según estos versículos? ¿De dónde viene? ¿De llorar? ¿De ser pobre de espíritu? ¿Eso te hace feliz? No. De lo que Dios provee. De lo que Dios ha dicho que va a dar. Y Dios ha dicho que el reino de los cielos te pertenece. Porque serás consolado por Él. Porque heredarás la tierra futura cuando Él establezca su reino milenial. Porque serás saciado de justicia. Porque recibirás la misericordia de Dios, porque verás a Dios, porque serás llamado hijo de Dios, porque el reino de los cielos es tuyo. Vivir piadosamente es la mejor vida que puedas vivir. No hay nada más glorioso que eso. No hay felicidad fuera de eso. Mira 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Todo lo que concierne a la vida piadosa, a una vida como la de Cristo, ya se te ha dado. Su divino poder nos ha dado todo. Nos ha concedido por gracia todo cuanto concierne a una vida piadosa. ¿Y cómo ha sido? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Podrás estar viendo la gloria de Dios en tu vida a medida que estás viviendo piadosamente. Vivir piadosamente es ver la gloria de Dios en tu vida, aquí. Aunque todavía no hemos llegado al cielo, puedes ver la gloria de Dios en tu vida cuando estás poniéndola en práctica. 7. La piedad es algo permanente. La piedad es algo permanente, continua. Si no es algo continuo, no es piedad y no hay salvación. La piedad es algo permanente, continuo. Debe estar hasta el final en la vida de los creyentes. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Y eso significa no es piadoso, no vive piadosamente. Practica el pecado, no se ve en su vida nada fruto espiritual
nada que agrade a Dios. Está practicando continuamente el pecado. Así que no has nacido de nuevo si esa es tu vida. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué dice? ¿La simiente de Dios permanece en quién? ¿En el que practica el pecado? No, en el que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esto es, no puede pecar, no puede sentirse cómodo con el pecado, continuar viviendo en el pecado. Su vida debe caracterizarse por la piedad permanentemente. Y sí, hermanos, tenemos altibajos en nuestra vida, pero somos llamados a confesar delante del Señor que hay esta área en mi vida en la que estoy permitiendo. ¿Sabes qué? Somos más conscientes. Seamos honestos, yo reconozco que yo en mi vida he sido muy consciente de pecados en mi vida, pero no quería dejarlos. No quería. Y a veces, hermanos, la lucha con el pecado no es verdad que sea dura. A veces la lucha con el pecado es que no existe. A veces la lucha con el pecado es saber que hay algo ahí, pero quiero tenerlo ahí. No lucho por quitarlo de ahí. Y somos llamados a confesar delante del Señor que deseamos serle agradable a Él. Vivir vidas piadosas como la de Cristo. Por eso la octava característica, la piedad es algo único. Es algo único. ¿Por qué? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Si no te memorizas este versículo, procuraré que se te quede. Porque continuamente Pablo está aquí poniendo el centro de esta carta que estamos estudiando. Muchas personas queriendo ser piadosos sin nacer de nuevo. Religión falsa. Muchas personas que han nacido de nuevo pero no les importa no vivir piadosamente. Pecados tolerados que hay que confesar. La palabra de Dios confrontando a una iglesia para que sea columna y sostén de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Se puede ver en una sola vida. La vida de Cristo. 1 Timoteo 3:16. Es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Hasta que Cristo no vino a esta tierra, nadie sabía lo que era una vida piadosa. Era un misterio. Un misterio que nadie podía ver realmente. En nadie se podía ver la piedad. Tenemos, llegado el tiempo, el misterio descubierto. Y es grande. Esa piedad de Cristo. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Debes vivir como Cristo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a vivir como tú eres, como tú has hecho, no teniéndote a ti solamente como modelo y como Salvador, sino acudiendo a ti como roca firme, acudiendo a tu palabra, a tu Espíritu Santo que nos fortalezca para limpiar nuestras vidas de pecados que toleramos, que nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. Señor, cambia nuestro corazón de una manera intrínseca. La obra de tu Espíritu Santo sobrenatural suceda en cada corazón de esta iglesia, en cada corazón de creyentes de esta iglesia. Y Señor, queremos serte agradable, queremos vivir piadosamente porque queremos darte la gloria a ti, porque para eso tú nos has salvado, pero no podemos hacerlo fuera de ti. Examíname, Señor, examínanos y prueba nuestros corazones. Y aquello que sabemos que no te agrada, Señor, ayúdanos a quitarlo. Quítalo de nosotros. Y si tienes que traernos a disciplina y traernos a prueba, hazlo si es necesario. Señor, gracias por Cristo, que Él es el perfecto. En Él estamos seguros, confiados. En el nombre de Cristo oramos. Amén.